Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a describir la teoría de formación infinitesimal. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer una particularización cuando nosotros no tenemos grandes deformaciones, sino deformaciones muy pequeñas, del orden de 10 a la menos 3 o inferiores. Entonces, esta es una particularización de todo lo que hemos visto, desde el capítulo 4.1 hasta el último capítulo que vimos, que era el de tensor de deformación. Entonces, empecemos a hacer esta descripción. Entonces, si nosotros tenemos deformaciones y desplazamientos muy pequeños, lo que yo les comentaba anteriormente, que son de 10 a la menos 3 o incluso inferiores, entonces nosotros recordemos que las fórmulas que estaban en la parte de tensor de deformación o de tensor del gradiente de deformación salieron unas fórmulas con unos términos dobles, o sea, era esa fórmula de 2e y 2e mayúscula y minúscula tenía 3 términos, como lo podemos ver acá. Esta parte en la que está este producto se puede despreciar. ¿Por qué se puede despreciar? Si yo multiplico dos magnitudes muy pequeñas, el producto de esas dos magnitudes muy pequeñas va a ser un valor aún más pequeño. Si yo multiplico algo de 10 a la menos 3 por algo que también es 10 a la menos 3, recordemos que esas potencias se suman y me quedaría 10 a la menos 6. Entonces, como es algo tan pequeño comparado con los otros dos términos, entonces podemos ignorarlo y entonces estas dos fórmulas largas nos quedan simplificadas de esta forma. En la descripción material nos queda el tensor linealizado lagrangiano, que sería este, y en la descripción espacial sería los tensores linealizados eulerianos. Entonces nosotros podemos tener aún una descripción o una aproximación de nuestro desplazamiento y entonces en nuestro caso sabemos que la derivada del desplazamiento, recordemos que los unos nos representan desplazamientos con respecto ¿a qué? Con respecto a la derivada o a la material, entonces nos quedaría esta derivada, pero recordemos que esto lo podemos representar también de esta forma. Entonces, haciendo ese reemplazo, entonces podemos decir que la derivada de U sub i con respecto a la variable material es igual a la variable de desplazamiento con respecto a la variable espacial. Eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no importa la descripción que hagamos del desplazamiento en coordenadas materiales o especiales, pero ojo, esto solamente nos sirve en el caso de deformaciones infinitesimales. Si nosotros no tenemos deformaciones infinitesimales, sí importa la descripción del desplazamiento en cualquiera de los dos sistemas que estamos manejando, el de referencia y el actual. Entonces, como nosotros en este caso no nos importa la descripción del desplazamiento en cualquiera de las dos coordenadas, entonces vamos a tener que nuestro tensor de deformación o nuestro tensor de gradiente de deformación lagrangiano va a ser igual al euleriano. Entonces, este tensor de deformaciones va a dar lo mismo. Este tensor de deformaciones va a dar lo mismo es pensar en coordenadas lagrangianas o en coordenadas eulerianas. Y el tensor de deformación en este caso ya no lo vamos a expresar, lo vamos a expresar es con esta letra E sub i j. Entonces este E sub i j ya será pues la suma de las dos partes que estábamos hablando. Recordemos, si nos devolvemos acá, estas dos fórmulas ya quedan reducidas a una sola y ya no estaríamos hablando de esta matriz E y de esta matriz E minúscula, sino de una nueva matriz que va a ser única porque ya esa diferencia entre descripción material y descripción espacial desaparece, porque como son tan pequeñitas se puede decir que son casi
que son muy similares, no iguales, pero sí son similares. Entonces ya estas dos quedan reducidas a una sola y entonces aparece este var epsilon acá. Entonces IJ es igual pues a esta derivada, esta suma de derivadas, y va a ser igual a las derivadas cruzadas, a la suma de las derivadas cruzadas. Y entonces como estos tensores, tanto el de tensor de deformación de coordenadas lagrangianas, disculpen, este tensor de deformaciones lagrangianas y este tensor de deformaciones eulerianas y este nuevo tensor de deformaciones son todos simétricos porque estamos trabajando con medios homogéneos, isotrópicos. Recordemos esa descripción que hemos hecho en nuestro medio. Y son tensores de segundo orden porque tienen dos subíndices. Entonces se pueden hallar unas deformaciones principales y unas direcciones principales de esas deformaciones principales. Entonces podremos aplicar la misma teoría que aplicamos en el caso de esfuerzos, pero para el caso de formaciones. Ojo, esto solamente sirve en el caso de formaciones infinitesimales. Si ustedes no tienen deformaciones infinitesimales, sino que la configuración actual es muy diferente a la configuración de referencia, entonces ahí ya no pueden aplicar esta teoría que les estoy explicando. Por eso les digo que esto es una particularización de lo que vimos en los anteriores capítulos. Entonces aquí podemos hallar unas deformaciones principales que serían E1, E2 y E3. Y también vamos a tener los invariantes de deformación. De igual forma en la que teníamos en la parte de los esfuerzos. Y entonces, como estamos hablando en el contexto de las pequeñas deformaciones, esa relación que hayamos construido entre el vector de posición en coordenada espacial y en coordenada lagrangiana se puede construir de esta manera y recordemos que ese vector, ese tensor E mayúscula, ese tensor E minúscula ya era reemplazado por este tensor épsilon, que es el tensor de deformaciones. Entonces, esta relación ya quedaría construida de esta forma. Ahora, yo puedo dividir ambos lados de la igualdad entre dx mayúscula. Entonces, esto me quedaría dx menos dx sobre el dx mayúscula punto esta expresión. Recordemos que esta es una diferencia de cuadrados y en la diferencia de cuadrados, pues si yo hago este producto, pues me va a quedar este resultado. Y aquí como divido entre dx, entonces me quedan separados dxy y dxj. Y mi tensor 2EIJ en notación tensorial. Entonces, si yo llego, esta expresión se puede simplificar entre recordemos que este dx era muy similar al dx mayúscula. Entonces, esto lo podremos aproximar como una suma. Entonces, esa suma sería dx, 2dx mayúscula sobre dx, y esto es similar a 2. Y recordemos que esto en notación, cuando estábamos viendo el cálculo tensorial, esa era otra forma de denotar a nuestro tensor unitario, entonces, o a nuestro vector unitario en I. Entonces aquí aparecen, tenemos es que esta diferencia es igual al vector n punto en mi matriz de deformación por n. Y entonces vamos a tener dos tipos de deformación, así como teníamos dos tipos de esfuerzos. El esfuerzo normal, que era el que se desarrollaba perpendicular a las caras, o sea que era en las direcciones de los ejes que estábamos manejando x1, x2 y x3, y las deformaciones tangenciales que se desarrollaban era en los planos 1, 2, en los planos 1, 3 y en el plano 2, 3. En este caso vamos a tener lo mismo, deformaciones normales y deformaciones angulares, que en este caso vamos a denominar a lo que sería el equivalente, entre comillas, a una deformación tangencial. Entonces la deformación normal se desarrolla en dirección de los ejes principales y la deformación tangencial o la deformación angular se desarrolla en los planos. Y esa es una forma de hallar las deformaciones normales. Las deformaciones normales se desarrollan como vemos en la matriz de deformación, como es una matriz, un tensor de deformación, lo podemos expresar en forma de matriz.
y esas deformaciones normales están en la diagonal de mi matriz de deformación y las deformaciones angulares o deformaciones tangenciales están en nosotros, pues son los otros términos de la matriz. Y entonces en este caso, si nosotros queremos expresar, recordemos que hemos hecho el producto de dos vectores arbitrarios de posición y recordemos que como ya desaparece ese E mayúscula ya viene siendo reemplazado por este tensor épsilon y entonces tendríamos esta expresión. Y si escogemos a este de x1 y de x2 de tal manera que sean perpendiculares entre sí, entonces tenemos que esta diferencia es igual a ¿qué? A este producto punto y es igual a dx1.2e por dx2. Y entonces vamos a tener en cuenta que es igual ese coseno del ángulo que forman esos dos tensores o vectores de posición. Porque aquí desaparece este segundo término y solo aparece, porque desaparece este primer término y solo aparece el segundo término. Recordemos que si dos vectores son perpendiculares, el producto punto entre ellos da 0. Entonces aquí se reemplaza el de x1 es igual a su expresión en términos de coseno y que es igual, como este desaparece, pues solamente queda esta expresión. Entonces, teniendo en cuenta la relación trigonométrica de que coseno de teta es igual a coseno de pi medios menos gamma, entonces esto es igual a seno de gamma. Y entonces, como estamos trabajando en las pequeñas deformaciones, ¿esto qué quiere decir? Que los cambios de algunos de esos ángulos va a ser también muy pequeño. Entonces, si los cambios son pequeños, como nosotros estamos trabajando en radianes, esos cambios van a ser casi iguales al ángulo. Entonces, podemos reemplazar este coseno de teta por este ángulo. Entonces, gamma es igual a coseno de teta por, que sería igual a este término, pero dividido entre dx1, dx2, ¿cierto? Entonces aquí aparece dividido entre dx1 y entre dx2, y aquí aparecen otra vez nuestros vectores n gorrito, que serían ya nuestros vectores que son ortogonales entre sí, pero en las coordenadas materiales. Entonces, si nosotros deseamos hallar estos gamma, que serían gamma 1, 2, por ejemplo, entonces reemplazamos, como podemos ver, estos son diferentes, o sea que estos tienen que ser diferentes. Entonces, reemplazamos este 2 por este N1, que como aquí el primer subíndice me indica que es 1, entonces estaría en el primer término del vector por mi matriz de deformación E, que sería esta matriz de deformación, y este N gorrito 2, donde este 2 me indica que el 1 estaría ubicado en el segundo término. Si aquí hubiese un 3, el 1 estaría ubicado en el tercer término. Y si aquí hubiese un 3, aquí lo mismo, aquí estaría ubicado en el tercer término. Entonces esto, ¿qué quiere decir? Que este gamma 1 medio es igual a 2 veces la deformación en la posición 1, 2. Y así podemos hallar gamma 1, 3, gamma 2, 1, gamma 2, 3, gamma 3, 1 y gamma 3, 2. Reemplazando por los vectores apropiados. Entonces, en este caso tendríamos que el tensor de deformaciones quedaría descrito como para el caso de la posición 1, 2 teníamos a epsilon 1, 2, entonces como hallamos anteriormente, gamma 1, 2 es igual a 2 veces epsilon 1, 2. Despejamos de acá epsilon 1, 2, que me quedaría epsilon 1, 2 es igual a gamma 1 medio, a gamma 1, 2 sobre 2. Y entonces así hallamos cada uno de estos términos sobre 2. Este tipo de deformación tiene un nombre. Entonces, si nos devolvemos acá para entender mejor esos nombres, este gamma se refiere a la deformación angular ingenieril y este epsilon se refiere a la deformación angular matemática.
estamos hablando de deformaciones angulares porque los subíndices son diferentes. Si los subíndices fueran iguales, hablaríamos de deformaciones longitudinales y ese no tiene otra representación así como lo tiene la deformación angular. Entonces, esta es otra forma de expresar nuestro tensor de deformaciones. Y entonces, por lo tanto, las direcciones principales son ortogonales, lo mismo que teníamos el caso de las direcciones principales para los esfuerzos. Y en este caso estamos relacionando eso de que las direcciones principales de los esfuerzos o de las deformaciones principales son ortogonales en el campo de las pequeñas deformaciones. Ahora, como estamos hablando de deformaciones, entonces estamos hablando de que no, tenemos un cubo, por lo menos en este caso estamos hablando de un cubo que tiene unas dimensiones de dx1, de dx2 y de dx3, y ese se deforma. ¿Y cómo se deforma? Entonces sería la configuración inicial más la deformación que pasa, pero esa deformación solamente la vamos a considerar a lo largo de los ejes, es decir, solamente el eje X1 se va a deformar, el eje X2 se va a deformar y el eje X3 se va a deformar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los valores principales. Ya son los valores principales del tensor de deformación. Entonces, nosotros podemos hallar los volúmenes tanto en la configuración no deformada, que sería el producto pues de los tres lados, en el caso pues del cubo que estamos hablando, como vemos acá, que es el volumen no deformado o el volumen de referencia, y cuando le aplicamos la deformación, pues esos lados ya cambian esa magnitud. Entonces, reemplazando cada uno de esos cambios, que sería 1 más epsilon 1 de x1 más epsilon 2 de x2 más epsilon 3 de x3, entonces podemos relacionar estos dos volúmenes con un cambio de volumen. Entonces, ¿cómo cuantificamos ese cambio de volumen? Pues restando el volumen deformado del volumen no deformado, que puede ser, ese volumen deformado puede ser una contracción o una dilatación, es decir, nuestro sólido se puede expandir o se puede contraer. Entonces, en este caso, pues, ese delta B sería el cambio de volumen y lo relacionamos con el volumen no deformado o el volumen inicial, que sería dx1 por dx2 por dx3. Entonces aquí empezamos a hacer algunas simplificaciones. En este caso, entonces, nosotros, como aquí tenemos el producto de 1 más E1 por 1 más E2 por 1 más E3, entonces aquí seguramente nos van a resultar términos que tengan E1, E2, E1, E3, o incluso un término que tenga E1, E2 y E3. Esos términos los vamos a ignorar y solo vamos a dejar a E1 más E2 más E3. ¿Por qué los vamos a ignorar? Porque si nosotros multiplicamos números que son muy pequeños, pues nos van a dar como resultado números que son más pequeños. Entonces, esos van a ser más pequeños en comparación con sus múltiplos, tal y como vimos al principio pues de esta sesión. Entonces solamente vamos a tener en cuenta los valores más significativos. Entonces tenemos a E1, E2 y E3, y pues simplificando como factor común a de x1, de x2 y de x3, pues de esta fórmula, pues evidentemente desaparece de x1, de x2 y de x3. ¿Esto qué quiere decir? Debemos tener en cuenta varias cosas, que las deformaciones son adimensionales y por lo tanto este cambio de volumen con respecto al volumen no deformado va a ser también adimensional porque es la suma de las tres deformaciones principales. Entonces podemos hablar de un concepto que se llama de la dilatación cúbica, en el cual se nos evalúa el cambio de volumen, este delta B, el cambio de volumen con respecto al volumen inicial que estamos trabajando. Entonces la dilatación cúbica puede representar una dilatación, o sea, un aumento de volumen, o una contracción, que es una disminución de volumen. Entonces en este caso estamos hablando de épsilon, que es igual a delta B sobre B, que es igual a epsilon y I, que sería la traza del tensor de deformaciones y sería el primer invariante. Si nos devolvemos,
recordemos que de esa matriz de deformaciones principales podemos sacar los invariantes. Entonces, ya teniendo en cuenta toda esta teoría, entonces, al igual que hablábamos en el caso de esfuerzos de deformación, de esfuerzo esférico y de esfuerzo desviador, entonces también podemos hablar de deformación esférica infinitesimal y deformación desviadora infinitesimal. ¿Por qué podemos hablar del campo de deformación esférica y deformación desviadora? Porque como estamos hablando en el campo de las pequeñas deformaciones, o sea, en el campo infinitesimal, entonces podemos aplicar toda la teoría que tenemos de esfuerzos. Entonces, podemos descomponer nuestro tensor de deformación en dos tensores. Recordemos que así hacíamos con el tensor de esfuerzos, que los componíamos en un tensor de esfuerzos esférico y un tensor de deformación esférico, de deformación desviada o de esfuerzo desviador. En este caso va a ser lo mismo. El tensor de deformación se va a descomponer en dos, en un tensor de deformación esférico infinitesimal y desviador infinitesimal. Vuelvo y les repito, esta teoría solamente se aplica para el caso de deformaciones infinitesimales. Entonces se obtienen de la misma manera que sacábamos los esfuerzos esféricos, pero en el caso de deformaciones. Entonces sería la deformación media es igual a 1/3 de la traza del tensor de deformaciones, que la traza coincide con la dilatación cúbica. Y así hacemos un tensor esférico en el cual solamente tiene componentes en su diagonal y son iguales. Lo mismo que en el caso de los esfuerzos. Y en el caso de la deformación desviadora infinitesimal, pues sería el tensor de deformaciones menos esta deformación media, que se la restamos solamente a las diagonales, y nos aparece ese tensor de deformación infinitesimal nu, que se expresa de esta forma. Y entonces, como en el caso de esfuerzos habíamos hablado de un estado de esfuerzos planos, aquí también podemos hablar de un estado de deformación plana. ¿Qué es un estado de deformación plana? Este estado de deformación existe cuando nosotros no tenemos deformación en uno de los ejes. ¿Esto qué quiere decir? Que la deformación a lo largo del eje Z es 0 y las deformaciones angulares relacionadas con ese eje son iguales a 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestros esfuerzos y nuestras deformaciones no dependen del tercer eje ortogonal. Entonces, en este caso tendríamos que en el caso, así como hablábamos del caso de esfuerzos en el círculo de Moore, aparecen las deformaciones en el círculo de Moore, porque también podemos construir un círculo de Moore en este caso, y estas son las fórmulas para hallar las deformaciones principales que se desarrollan en un ángulo θ, epsilon 1, epsilon 2 y gamma 1, 2. Y las deformaciones principales, recordemos que cuando hablamos de deformaciones principales, ¿esto qué quiere decir? Recordemos que en el caso de esfuerzos hablábamos de esfuerzos principales en el caso en el que existía un sistema coordenado en el que desaparecían los esfuerzos cortantes. En este caso, las deformaciones principales representan unos planos en los cuales no existen las deformaciones angulares o las deformaciones tangenciales. Entonces las deformaciones principales se representan de esta manera y nuestro círculo de Moore en 3 dimensiones para deformaciones se expresa de la misma manera que usábamos para los esfuerzos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que aquí vamos a trabajar en el eje de las X o en el eje horizontal más bien, vamos a trabajar todas nuestras deformaciones longitudinales y aquí en nuestro eje vertical o en el eje de las ordenadas vamos a trabajar nuestras deformaciones gamma medios. Es decir, nuestras deformaciones matemáticas, no las deformaciones angulares. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.